La dejaron a la muerte en un lugar donde incluso el viento parecía haberse rendido. El sol caía sin piedad sobre la tierra agrietada y cada respiración era un recordatorio del dolor que recorría su cuerpo. Sus manos temblaban, cubiertas de polvo y sangre seca, mientras intentaba arrastrarse unos centímetros más lejos de donde la habían arrojado como si no fuera nada. Recordaba fragmentos confusos, voces endurecidas por la ambición, miradas que evitaban la suya y el instante final en el que comprendió que no volverían por ella. No fue un accidente ni un error. Fue una decisión fría y calculada. La traición pesaba más que sus heridas porque provenía de personas que alguna vez habían prometido protegerla. Ahora, sola en aquel territorio salvaje, entendía que su vida había sido considerada prescindible. Cada sonido del desierto la sobresaltaba, temiendo que animales carroñeros se acercaran antes de que pudiera cerrar los ojos para siempre. Pensó en rendirse, en dejar que la oscuridad la envolviera y terminara con el sufrimiento, pero algo dentro de ella se negó a desaparecer. Aferrándose a recuerdos lejanos y a una fuerza que ni siquiera sabía que poseía, siguió luchando por respirar, aunque el mundo entero pareciera haberla olvidado. Mientras la noche comenzaba a caer, el frío se coló entre sus ropas rasgadas, haciéndola estremecer. Las estrellas aparecieron sobre ella como testigos indiferentes de su agonía. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible, una mezcla de súplica y desafío. No sabía si alguien podría escucharla, pero se negó a morir sin luchar hasta el último aliento. Cerró los ojos solo por un instante, prometiéndose que no sería el final, aunque su cuerpo ya no respondiera. En ese momento, el destino empezó a girar silenciosamente, acercando pasos que no pertenecían a quienes la habían abandonado. El guerrero apache avanzaba con cautela, atento a cada señal del terreno. Conocía esas tierras como si fueran parte de su propio cuerpo, y nada escapaba a su mirada entrenada. Había seguido rastros inusuales durante horas, señales de violencia y desesperación que no pertenecían a la caza ni a la guerra. Cuando la vio, tendida casi sin vida sobre la tierra, su primer impulso fue la prudencia. En aquel mundo, la compasión podía ser una trampa mortal. Observó sus heridas, su respiración débil, y comprendió que no representaba una amenaza. Sin embargo, ayudarla significaba romper las reglas no escritas que lo habían mantenido con vida hasta entonces. Ella no era de su pueblo y los conflictos con los forasteros habían traído demasiada sangre en el pasado. Aún así, algo en su estado, en la forma en que se aferraba a la vida incluso inconsciente, despertó en él un recuerdo antiguo, el de su propia gente luchando por sobrevivir contra fuerzas que no mostraban misericordia. Se arrodilló junto a ella, escuchando el silencio del desierto como si esperara una señal. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría su camino para siempre. Con manos firmes, limpió sus heridas lo mejor que pudo y le dio agua, observando cómo sus labios se movían apenas al sentirla. Cargarla fue un acto de desafío, no solo contra el peligro del entorno, sino contra las normas de su propio mundo. Mientras se alejaba con ella, sabía que no solo estaba salvando una vida al borde de la muerte, sino invitando al destino a poner a prueba su fuerza, su honor y todo lo que creía entender sobre quién era realmente. Cuando ella despertó, el primer sentimiento que la invadió no fue alivio, sino desconfianza. Abrió los ojos con dificultad y lo primero que vio fue el parpadeo del fuego y la silueta del guerrero sentado a cierta distancia, inmóvil como una sombra vigilante. Intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a gemir y volver a recostarse. Él no se acercó, de inmediato, como si respetara un límite invisible entre ambos. Le habló con voz baja, en un tono que no buscaba imponer ni asustar, y aunque ella no entendía cada palabra, percibió que no había amenaza en su presencia. Pasaron largos momentos en silencio, interrumpidos solo por el crepitar de las llamas y el sonido del viento.
Ese silencio se volvió un lenguaje propio, uno donde ninguno exigía explicaciones. Él le ofreció agua y comida con gestos simples y ella aceptó con cautela, observándolo con atención, intentando descifrar sus intenciones en cada movimiento. Con el paso de los días, su cuerpo comenzó a sanar lentamente. Cada amanecer era una pequeña victoria y cada noche compartida alrededor del fuego reforzaba un vínculo que ninguno de los dos había buscado. Él cuidaba sus heridas con una paciencia sorprendente, sin preguntas innecesarias, sin reproches. Ella, por su parte, empezó a notar detalles que la tranquilizaban, la forma en que él nunca le daba la espalda por completo, su mirada siempre alerta al entorno, y el respeto silencioso con el que trataba su fragilidad. Poco a poco, la desconfianza inicial se transformó en una gratitud contenida, difícil de expresar con palabras. A veces cruzaban miradas que decían más que cualquier conversación, como si ambos comprendieran que dependían el uno del otro para seguir adelante. Sin embargo, esa cercanía también despertó en ella un miedo profundo. Sabía que cuanto más se recuperara, más preguntas surgirían. Él no insistía, pero su inteligencia era evidente, y ella sentía que no podría ocultar su verdad para siempre. En las noches, cuando él dormía, los recuerdos regresaban con fuerza, nombres que no podía pronunciar, lugares que había jurado olvidar y decisiones que habían marcado su destino. Se prometió a sí misma protegerlo manteniendo su pasado en secreto, convencida de que conocerlo solo le traería problemas. Sonreía cuando él la miraba, agradecida, pero detrás de esa expresión se escondía una lucha constante por no dejar escapar ninguna palabra que la delatara. El guerrero, por su parte, empezó a percibir que ella no era quien decía ser, aunque nunca lo afirmara abiertamente. Había pequeños gestos que lo inquietaban, su forma de reaccionar ante ciertos símbolos tallados en la madera, la manera en que reconocía constelaciones que no eran comunes entre los suyos y el cuidado casi obsesivo con el que ocultaba un objeto envuelto en tela. No eran simples coincidencias. Él había aprendido a leer las señales de la naturaleza y de las personas, y esas señales le decían que ella cargaba un peso mayor que el de sus heridas físicas. Aún así, decidió no confrontarla. En su mundo, la confianza no se exigía, se ganaba con el tiempo. Mientras avanzaban juntos, el vínculo entre ambos se fortalecía en una tensión constante entre lo dicho y lo callado. Ella luchaba por mantener enterrado su pasado, temiendo que una sola revelación pudiera destruir la frágil seguridad que habían construido. Él, aunque consciente de que había secretos, eligió protegerla sin condiciones, al menos por el momento. En ese delicado equilibrio, ambos caminaban hacia un futuro incierto, unidos por la supervivencia, el respeto mutuo y la certeza silenciosa de que la verdad, tarde o temprano, encontraría la forma de salir a la luz. A medida que avanzaban por territorios cada vez más peligrosos, el guerrero comenzó a notar con mayor claridad aquello que desde el principio le había inquietado. No eran solo sospechas vagas, sino detalles concretos que se repetían con demasiada frecuencia para ser ignorados. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, usaba palabras y expresiones que no pertenecían al mundo de los colonos comunes ni al de los viajeros perdidos. Conocía rutas antiguas que no figuraban en los mapas improvisados de los forasteros y sabía identificar marcas dejadas por grupos armados con una precisión inquietante. En una ocasión, al cruzar un viejo sendero, ella se detuvo de golpe y le advirtió que cambiaran de rumbo. Minutos después encontraron señales claras de una emboscada reciente. El guerrero no dijo nada, pero la miró con atención renovada. Aquello ya no podía atribuirse a la suerte. También estaban los objetos que ella protegía con tanto celo. Una pequeña pieza de metal, siempre oculta bajo su ropa, que solo aparecía cuando pensaba que él no la observaba. No era un adorno común, y su diseño no pertenecía a ninguna tribu de la región.
Cuando él intentó preguntar con la mirada, ella desvió la suya, tensándose de inmediato. Ese gesto fue más revelador que cualquier palabra. Además, su postura al caminar, su forma de mantenerse alerta incluso cuando parecía descansar, hablaban de alguien entrenado para sobrevivir en situaciones extremas. No era una mujer indefensa abandonada al azar. Era alguien que había sido preparada para enfrentar peligros, aunque ahora cargara con heridas que iban más allá de lo visible. El guerrero comenzó a preguntarse quién la buscaría y por qué. Sabía que nadie con ese tipo de conocimientos era abandonado sin motivo. Si había sido traicionada, era porque representaba una amenaza o un valor demasiado grande. Esa idea lo inquietaba, no por miedo a ella, sino por lo que podía atraer hacia ellos. Aún así, no se arrepentía de haberla salvado. En su cultura, proteger a quien lo necesitaba era un acto de honor, incluso si traía consecuencias. Decidió mantenerse atento, preparado para defenderla y defenderse, sin presionarla para que revelara su verdad. No tardaron en confirmar sus temores. Una mañana encontraron huellas frescas siguiendo su rastro, demasiado organizadas para pertenecer a simples cazadores. Los pasos eran cuidadosos, disciplinados y avanzaban con una determinación clara. Ella lo supo en cuanto los vio. Su rostro palideció y por primera vez el miedo se manifestó sin control. Intentó disimularlo, pero sus manos temblaban mientras recogía sus pocas pertenencias. El pasado la había alcanzado. Ya no era una huida silenciosa, ahora eran perseguidos. El guerrero evaluó la situación con rapidez. Sabía que enfrentarse a un grupo desconocido significaba un riesgo enorme, pero huir sin un plan podía ser aún peor. Mientras se movían entre cañones y zonas boscosas, los perseguidores se acercaban. En un enfrentamiento breve pero violento, se vieron obligados a luchar juntos. Ella, impulsada por la necesidad, reveló parte de sus habilidades, sabía manejar armas, moverse con estrategia y anticipar movimientos enemigos. El guerrero la observó con una mezcla de sorpresa y respeto mientras combatían espalda con espalda. No hubo tiempo para preguntas. Solo existía la necesidad de sobrevivir. Cuando finalmente lograron escapar, el silencio que siguió fue pesado. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. Ella comprendió que ya no podía seguir ocultándose, al menos no del todo. Él entendió que la había salvado no solo de la muerte, sino de algo mucho más grande que ahora los perseguía a ambos. Unidos por la sangre derramada y el peligro compartido, siguieron adelante, conscientes de que los enemigos del pasado no descansarían y que la verdad que ella guardaba estaba cada vez más cerca de salir a la luz. La verdad no llegó de golpe, sino en fragmentos, como piezas de un recuerdo que ya no podía mantenerse oculto. Tras varios días de silencio tenso, ella finalmente habló una noche en la que el fuego ardía bajo y el viento parecía escuchar. Su voz era firme, pero cargada de un cansancio profundo. No era quien había dicho ser. No era solo una mujer traicionada y abandonada por conveniencia. Pertenecía a un linaje cuya existencia muchos preferían borrar, una familia vinculada a acuerdos secretos, territorios disputados y decisiones que habían cambiado el destino de pueblos enteros. Aquella pequeña pieza de metal que protegía con tanto cuidado no era un simple objeto, era una marca de identidad, una prueba de quién era realmente y de por qué había sido considerada demasiado peligrosa para seguir con vida. Explicó que había crecido aprendiendo a sobrevivir entre mentiras y verdades a medias, entrenada para observar, recordar y resistir. Su conocimiento no era casualidad, sino el resultado de años de preparación.
Había sido utilizada como pieza clave en juegos de poder que nunca eligió, y cuando dejó de obedecer, se convirtió en un problema que debía ser eliminado. La traición no fue solo personal, sino estratégica. Al dejarla a la muerte, creyeron borrar una amenaza. Sin embargo, su supervivencia significaba que ese equilibrio falso podía romperse. Mientras hablaba, el guerrero comprendió que su destino se había entrelazado con algo mucho más grande de lo que imaginó aquel día en el desierto. Para él, la revelación fue un golpe silencioso. No porque dudara de ella, sino porque entendió el alcance de lo que implicaba protegerla. No se trataba solo de enfrentarse a perseguidores o enemigos armados, sino de desafiar fuerzas que no respetaban frontera ni vidas. Ella representaba una verdad incómoda, una historia que podía alterar alianzas, provocar conflictos y reavivar heridas antiguas. En su mundo, las decisiones no se tomaban a la ligera, y cada acto tenía consecuencias que alcanzaban a muchos. Permaneció en silencio largo rato, observando el fuego, escuchando no solo sus palabras, sino lo que significaban para ambos. El dilema se volvió inevitable. Protegerla significaba romper definitivamente con la neutralidad que había mantenido durante años, exponiendo a su gente y a sí mismo a represalias. Entregarla o abandonarla habría sido la opción más segura, la más lógica según las normas del conflicto. Pero también habría significado traicionar todo aquello en lo que creía. Había visto su lucha, su dolor y su determinación por no seguir siendo una herramienta de otros. No era una amenaza por ambición, sino una mujer reclamando el derecho a decidir su propio destino. Esa diferencia lo cambió todo. Cuando finalmente habló, su decisión ya estaba tomada. No lo hizo con discursos ni promesas grandilocuentes, sino con una simple afirmación cargada de peso. No estaba solo salvando a una persona, estaba protegiendo la verdad. Sabía que el camino sería más peligroso, que los enemigos no se detendrían y que el precio podría ser alto. Aún así, eligió mantenerse a su lado. En su cultura, el honor no se medía por la ausencia de peligro, sino por la firmeza ante él. Juntos emprendieron un nuevo trayecto, conscientes de que ya no huían solo para sobrevivir, sino para enfrentar lo que venía. Ella dejó de ocultarse, aceptando quién era con todas sus consecuencias. Él avanzó con la certeza de que su elección cambiaría su vida para siempre. El futuro era incierto, pero caminaban con un propósito compartido. En ese descubrimiento mutuo, entendieron que algunas verdades, por peligrosas que sean, merecen ser defendidas, incluso si el mundo entero parece dispuesto a destruirlas.